empezar dando la bienvenida a este Foro de Medicina de Precisión de Microbiología. Gracias a María Pía Roy y a todo su equipo del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla por haber promovido este punto de encuentro, agregando a expertos de todo el país en ámbitos que son clave en este momento en el conocimiento dentro de la especialidad de la microbiología clínica. Un brevísimo recordatorio de lo que es este foro. Este foro nace en el año 2022 como un conjunto de sesiones que tratan de avanzar en conceptos de medicina de precisión, entendida medicina de precisión en el más amplio sentido de la palabra, liderado desde nuestro entorno por investigadores clínicos que en colaboración con expertos del país y de otros países, pues van revisando determinadas temáticas. Hemos hecho, pues ya a estas alturas, más de 30 foros, han participado investigadores de más de 15 países, participantes que ya superan los 5.000 de más de 20 países y bueno, pues un montón de sesiones en las que hemos hecho networking y hemos compartido ideas y conocimiento. Y bueno, pues tenemos ahora la oportunidad de vuestra mano, Pía, y de todo el equipo, ¿no? En 3 días excelentemente planteados, discutir, debatir, dialogar y aprender todos. Y en este sentido, daros las gracias por constituir un punto de encuentro, que este es el objetivo primordial de este foro de medicina de precisión. Enhorabuena a todos y gracias a todos los asistentes. Muy buenas tardes. Muchas gracias, doctor Peralta, por su amable presentación y por la invitación a través de mi persona al Servicio de Microbiología del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla para organizar este curso en una nueva edición del Fórum de Medicina de Precisión del Instituto de Investigación Valdecilla, del cual eres el director de gestión. Como no puede ser de otra manera, un agradecimiento muy especial al conjunto de moderadores y ponentes, todos ellos de lujo, que han hecho posible un novedoso e interesantísimo programa de 4 sesiones y que pone en valor el papel de la microbiología clínica dentro de la medicina personalizada y de precisión. Hoy disfrutaremos de la primera sesión, que versará sobre el papel del microbioma, que será moderada por el doctor Sergio García. Mañana martes la segunda sesión sobre la patología importada y emergente, que será moderada por la doctora Zaira Moure. El miércoles la tercera sobre novedades en el campo de las resistencias antimicrobianas, que nos van a permitir avanzar en una antibioterapia personalizada, será moderada por la doctora María Siller. En la cuarta y última, sobre el avance en el diagnóstico y tratamiento de las infecciones por los virus de hepatitis VIH, moderada por el doctor Daniel Pablo. Cada uno de los moderadores y moderadoras les hará la presentación de cada ponente. Por último, quiero agradecer, como no puede ser de otra manera, a todos ustedes por su asistencia a este curso y animarles a participar en el debate con sus preguntas y comentarios que ayudarán sin ninguna duda a enriquecer todavía más los temas que durante esta semana se van a tratar. Doy paso, pues, a la primera sesión titulada Papel del microbioma en la medicina personalizada y de precisión, moderada por el doctor Sergio García, y espero de verdad que disfruten de este curso. Bienvenidos, bienvenidas y muchísimas gracias. Cuando quieras, Sergio. Vale, pues buenas tardes a todos. Soy Sergio García Fernández, facultativo de Microbiología del Hospital Marqués de Valdecilla, y es un placer dar la bienvenida a esta mesa titulada Papel del microbioma en la medicina personalizada y de precisión. Muchas gracias en primer lugar a María Pía por la dirección y organización del fórum y muchas gracias igualmente a Galo y al grupo de Irival por la parte de la gestión. Voy a comenzar dando una pequeña visión del papel del microbioma y a continuación daré paso y presentaré a cada uno de los ponentes. En los últimos años, el estudio del microbioma se ha convertido en uno de los campos más dinámicos y transformadores dentro del ámbito sanitario y la evidencia acumulada demuestra que los microorganismos que habitan en nuestro organismo desempeñan un papel fundamental en procesos esenciales como la inflamación, el metabolismo, la respuesta a tratamientos o la inmunorregulación. Una de las características más llamativas de este campo es su extraordinaria transversalidad. El microbioma no pertenece a una única especialidad, afecta por igual a la microbiología clínica, a la infectología, a la gastroenterología, a la oncología, la inmunología, la pediatría y prácticamente cualquier área médica que aspire a incorporar la medicina personalizada en su práctica diaria.
Cada vez resulta más evidente, por tanto, que comprender el microbioma de un paciente no es un complemento, sino una herramienta más para interpretar su riesgo, su evolución y su respuesta terapéutica. En este contexto han surgido aplicaciones diagnósticas y terapéuticas reales, ya no solo experimentales, desde la caracterización metagenómica con valor pronóstico hasta modelos predictivos basados en perfiles microbianos. Estamos empezando a integrar el microbioma en decisiones clínicas individualizadas. Pero quizá el ejemplo más paradigmático sea el empleo de derivados de microbiota fecal, particularmente en el tratamiento de la infección recurrente por Clostridioides difficile. Este abordaje, que ha pasado en pocos años de ser una estrategia casi artesanal a convertirse en una opción terapéutica regulada y en expansión, demuestra el potencial que tiene modular el microbioma para restaurar la salud. Estamos viendo cómo estos productos evolucionan desde trasplantes clásicos hacia preparados estandarizados, cápsulas o productos definidos que buscan garantizar eficacia, seguridad y reproducibilidad clínica. Todo ello subraya otra necesidad esencial, que es la creación de bancos de microbiota robustos, bien caracterizados y con criterios estrictos de calidad. Estos biobancos son clave no solo para garantizar la disponibilidad del material terapéutico seguro, sino también para impulsar la investigación, validar biomarcadores y avanzar hacia terapias más personalizadas, controladas y reguladas. Con este panorama, es evidente que el microbioma constituye ya un pilar emergente de la medicina de precisión y precisamente hoy en esta mesa vamos a recorrer algunas de las áreas más relevantes. Veremos cómo se estructura un banco de microbiota, veremos las aplicaciones diagnósticas y terapéuticas del microbioma en el campo particular del cáncer y, por último, las herramientas que tenemos disponibles para su estudio en la práctica clínica y de investigación. Muchísimas gracias por su atención. Simplemente quiero informaros que cada ponente dispondrá de 25 minutos como máximo y al finalizar las 3 intervenciones abriremos un turno de preguntas y discusión conjunta. Y las preguntas os animo a los oyentes a poderlas ir efectuando en el chat. Sin más, damos comienzo a la primera presentación. ¿Cómo se monta un banco de microbiota? 10 consejos prácticos. Lo presenta el doctor Climent Casals Pascual. Climent es licenciado en Medicina y jefe del Servicio de Microbiología del Hospital Clínic de Barcelona, donde realizó su especialidad. Climent obtuvo el doctorado en la Universidad de Oxford en 2004, donde posteriormente se consolidó como investigador principal centrado en proteómica para biomarcadores de enfermedades infecciosas. Del 2018 al 2019 estuvo en el grupo de Rob Knight en la Universidad de California, San Diego, trabajando el estudio del microbioma aplicado a varias enfermedades y actualmente dirige el Banco de Microbiota de Cataluña del Hospital Clínic. Pues Climent, cuando quieras. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme a dar esta charla y además es un privilegio, un honor compartirla con gente como Rosa o Mireia, quien conozco bien. De hecho, Rosa podría dar esta charla igual o mejor que yo. Yo compartiré mi experiencia, la que hemos hecho desde el punto de vista autonómico en Cataluña. Le he llamado 10 pasos para establecer un banco de microbiota. También he puesto entre paréntesis o más, porque son muchos, lo que me tengo que centrar en algo, porque en 25 minutos es un reto explicar esto. Antes de empezar, os enseño a las personas que realmente han hecho el trabajo. De hecho, aquí tenemos a Andrea Aira, que Rosa la conoce muy bien también, a Ada y a Josep Barrachina, y básicamente enseñaros también que esto ha sido el contenido de una tesis doctoral, cómo se monta un banco de microbiota, los pros, los contras, básicamente cuáles son las limitaciones, ¿no? Os enseño esto en el 2016, la primera vez que se nos ocurrió montar un banco de microbiota. Hicimos un esquema que no se parece en nada, en absoluto, a lo que estamos haciendo ahora, lo que nos hizo mucha ilusión y lo tenemos en original, pero básicamente era coger esta dosis de microbiota, que para nosotros son 50 gramos, diluirlo, intentar no perder las condiciones de anaerobiosis y al final formar, diríamos, o cápsulas o almacenarla en un congelador, ¿vale? Pero vamos a empezar. Esto es un poco espeso, pero fundamentalmente es la línea argumental de la charla de hoy. ¿Por qué es necesario crear un banco de microbiota? ¿Para quién va a ser este banco de microbiota? ¿Con quién se debe trabajar? Este es un punto muy importante. ¿Cómo se seleccionan y evalúan los donantes de microbiota? ¿Cómo se garantiza la seguridad microbiológica? ¿Cómo se procesan, preparan y conservan las muestras? ¿Cómo aseguramos la calidad, estabilidad y viabilidad del material almacenado? ¿Cómo se gestionan los aspectos regulatorios? Esto sí, diríamos, es la parte nueva donde nos hemos metido mucho. ¿Cómo se distribuyen estas muestras para uso clínico o si se tiene que utilizar también para investigación? Y, evidentemente, nuestra experiencia, cuáles son los retos y limitaciones. Pues vamos a empezar por el principio. ¿Por qué es necesario crear un banco de microbiota?
Los bancos de microbiota se tienen que crear por una necesidad asistencial. Este es el principal argumento. No sé si la gente que sea un poco más senior, de los que estéis conectados, cuando había un caso de recurrente de Clostridium difficile que no había manera de curarlo, en aquella época con metronidazol o vancomicina, lo que hacías es, tenías al abuelito normalmente ingresado con su Clostridium difficile y te esperabas las visitas y le decías a la nieta, oye, ¿te importaría irte a casa, traernos una muestra de heces y a ver si podemos curar al abuelito? Esto ha pasado en más de un hospital. Evidentemente ahora en el marco regulatorio que tenemos no se puede hacer, pero en aquel momento había una zona gris regulatoria que ha durado hasta julio del 2024, para que os hagáis una idea. Entonces, aquí tenemos una tinción de Gram de una muestra de heces de una persona eubiótica, una persona con una microbiota sana. Y aquí lo que veis, si esto fuera un cuadro en una exposición, pues diría, pues hay muchos matices, muchos colores, Gram positivo, Gram negativo, muchas formas, mientras que a la derecha tenemos la muestra clásica de una disbiosis típica, que sería un Gram de un paciente con Clostridium difficile, que ya lo veis con pocos matices, pobre. Esto nosotros, la disbiosis, la capturamos de alguna manera con las métricas de diversidad. Y hay mucha gente que cuestiona, porque hemos adaptado todas las herramientas de la gente que se ha dedicado a los temas de ecosistemas, y son métricas ecológicas. Por lo que la gente dice, esto es un fenómeno, pero muy bien no lo habéis calibrado con la ciencia. Entonces, la primera cosa que hicimos, y esto es el trabajo que hizo una estudiante de final de máster, conjuntamente con una doctoranda nuestra, Ana Sayol, que nos queríamos preguntar exactamente cuando nosotros medimos diversidad microbiana, exactamente este parámetro que nos está capturando. Para nosotros un parámetro que captura la biología subyacente es un parámetro que sigue, en teoría, una distribución normal en la población sana, como sería lo que nos pasa con la talla, con el peso, con la glucemia o con la tensión arterial. Y aquí nosotros lo que hicimos es sacar no solo de nuestro banco de microbiota, sino también del American Gut Project, que sería el que tenía más muestras para entender que se podían analizar todas las métricas de alfa diversidad y mirábamos cómo se distribuyen. Y aquí vemos, por ejemplo, las típicas que vemos publicadas, como el Chao, el FaithPD, el Fisher, el Meshnik, el Margalef. Todos estos siguen una distribución normal. ¿Por qué es importante? Esto es importante porque si yo digo, te doy un antibiótico, por ejemplo, metronidazol, y te causa una disbiosis, quiero saber si al administrar este antibiótico de alguna manera me reduce una desviación estándar, 2 desviaciones estándar, para que nosotros podamos medir cuando nosotros causamos disbiosis, tener una medida reproducible. Y aquí lo que vimos es que, por ejemplo, el FaithPD característicamente se distribuye normalmente y además es filogenético, que quiere decir que captura muy bien no solo la riqueza y diversidad, sino también la parte filogenética. Entonces, lo que queremos decir aquí es, sí, tenemos una manera de mirar esa muestra de heces, ver su diversidad y calibrar el grado de eubiosis, disbiosis en función de los parámetros que nosotros medimos de métricas de diversidad alfa. Bueno, ya hemos dicho la primera, es decir, es para los pacientes con infección recurrente por Clostridium difficile, tenemos unas métricas para evaluarlo. ¿Cuál es la misión, ¿no?, de nuestro banco? El banco, en principio, tiene que ser para los pacientes, para las personas que sufren. Y si no es para los pacientes, debe ser para cualquier hospital que quiera tratar estos pacientes. Lo normal, como sabemos en microbiología, es que la principal causa de disbiosis, que también la principal causa de diarrea nosocomial sería el Clostridium difficile, ¿no? Entonces aquí vemos los datos del BINCAT, que lo que estamos viendo es una tendencia ascendente desde el 23 al 24, bueno, todos los últimos años, en el aumento de Clostridium difficile, y esto seguramente es debido por el incremento en el consumo de antibióticos de amplio espectro. Algunos típicamente conocidos como anaerobicidas, como podría ser el metronidazol o la clindamicina, pero también hay otros como el meropenem o la piperatazo, que también tiene un efecto disbiotizante muy grande y que tal vez no esté tan reconocido. Aquí tenemos que la infección por Clostridium difficile es la causa más frecuente de diarrea nosocomial infecciosa, que es la principal consecuencia que tiene es la prolongación del ingreso hospitalario, pero además puede presentar formas clínicas graves y puede llevar hasta la colectomía o la muerte del paciente, como sabemos. Y finalmente, que una vez superado el episodio agudo, en una primera infección, el 20% van a recurrir y de estos el 40% van a volver a recurrir. Y este es el ciclo
que normalmente hemos tratado con antibióticos de amplio espectro, depende de si utilizas fidaxomicina, pero en la época que utilizábamos vancomicina o metronidazol, con antibióticos que te iban dejando más disbiótico cada vez. Entonces, cortar este ciclo, la manera evidente era reemplazar la flora disbiótica por una flora eubiótica, y eso lo prestaba el trasplante de microbiota. Esto es muy importante, ¿quién van a ser los compañeros de trabajo? La última vez que presenté esto en el servicio, les hablé de los músicos de Bremen, que básicamente es como hemos ido agrupándonos con diferentes secciones, diferentes especialidades, personas transversales, y me di cuenta que no habían oído hablar de este cuento, no voy a explicarlo porque no tengo mucho tiempo, pero el mensaje de los músicos de Bremen, que esto sí que es un burro, un gallo, un gato y un perro, que les sacan de su casa y al final pues acaba bien, para que estéis contentos, y es un tema de trabajo en equipo. Amistad no hace falta llevarse muy bien con tu equipo, astucia, ingenio seguro, porque hay muchos problemas, porque cuando empiezas algo nuevo siempre te encuentras problemas, y luego superar dificultades, pero al final encontrar un nuevo hogar, que sería el sitio donde vas a preparar tu microbiota. Esto no deja de ser importante porque el trabajo de equipo aquí es multidisciplinar. Esto sí que es verdad que, bueno, no sé, ahí como estamos en un foro de bastante de microbiología, tenéis que saber que cuando trabajas con otros sectores clínicos, no queda clarísimo quién es el burro digamos, del cuento, pero está claro que si no hay un burro, nadie tira del carro. Entonces es muy importante que se reconozca el rol del microbiólogo aquí, porque es procesamiento, pero vamos a hablar siempre en clave de no solo de la preparación de la muestra, sino del circuito. Luego tenemos los infectólogos, que son muy importantes, y luego tenemos los gastroenterólogos también, porque son los que van al final enchufar la muestra, en el caso de la administración por colonoscopia. Pero en la vida real, y sobre todo, todos los que seáis microbiólogos aquí, lo vais a saber muy bien, nunca es la especialidad, siempre son los transversales. En el COVID lo aprendimos claramente, sin informáticos, sin calidad, sin compras, no hay manera de trabajar bien. Y estos son los primeros, este sería mi primer consejo, cuando hagáis equipo, nunca os olvidéis de esta gente, no les vayáis a explicar qué tienen que hacer, explicarles el proyecto, porque además, como tiene este punto escatológico, la gente se adhiere muy rápido y les interesa muchísimo y os van a ayudar. El informático, ¿por qué? Por trazabilidad, creación de pruebas. Calidad, pues evidentemente porque le vas a tener que autorizar. Compras y legal, importantísimo también para temas de autorización. Y finalmente, economistas de la salud. ¿Por qué? Porque tendrán que hacer los estudios de coste-efectividad que te van a pedir las instituciones a nivel autonómico. Porque luego es una de las limitaciones que os explicaré después, es el coste que tiene montar un banco de microbiota. Y por tanto, desde que sabemos que esto es un SOJ, una sustancia de origen humano, desde el julio de 24, tenéis que buscar. Esto depende de la ONT, Organización Nacional de Trasplante, y a nivel autonómico para nosotros esto nos lo gestiona la OCAT y las competencias están totalmente transferidas. Luego, depende de dónde se haga el reclutamiento de donantes, pues podéis utilizar el banco de sangre y tejidos, los donantes de sangre. Nosotros los hemos utilizado porque en Cataluña el BST tiene todos los bancos de sangre de todos los hospitales y nos ha ido muy bien a este nivel. Y finalmente, los que pagan la factura, que tiene que ser el Departamento de Salud. Y a estos solo se les puede ir con los deberes hechos, es decir, con un equipo estructurado, con generosidad, con poca territorialidad y sobre todo con los deberes de costo-efectividad que luego os lo menciono, ¿vale? Esto es para que hagáis la idea, esos no son los 4 animales de los músicos de Bremen, este es nuestro proyecto, de los cuales tal vez 4 o 5 de aquí estaban pagados para hacer este proyecto, el resto lo hicieron pues porque el proyecto de alguna manera les ilusionaba. Y aquí tenemos todos los transversales que se tienen que reconocer siempre su labor. Están los infectólogos, están los gastroenterólogos, están los microbiólogos, gente del ICS, gente que no es del ICS, los del BST, los de la OCAT y hasta el director asistencial de nuestro hospital. Todos conocen muy bien el proyecto. Y como pensar en circuitos siempre a veces es complejo, aquí lo veis, no lo vamos a repasar brevemente después, pero desde el cribado inicial hasta tener cápsulas listas o una solución lista para colonoscopia, pues hay unos ciertos criterios que se tienen que cumplir. Y cuando tú los modelas, nosotros lo que nos dimos cuenta, cuando ya tienes un estudio piloto hecho, es que si nosotros podíamos llegar a producir unas 400 muestras al año, si optimizas y se puede hacer una simulación, que esto es el Monte Carlo Simulation, nosotros podíamos llegar hasta tener 620, 610, unas 610 muestras, solo identificando cuándo son los puntos donde te puede, es decir, los cuellos de botella donde puedes tener problemas en la implementación o en la recolecta de donantes. Y es sobre todo en los primeros informes cuando tú miras si una persona es válida para empezar a dar muestras, ¿vale?
Entonces, siempre es bueno hacer un estudio en beta, un estudio piloto para establecer los circuitos y ver la idiosincrasia de cada hospital. Nosotros lo hicimos y esto nos lo pagó el CatSalud para ver si éramos capaces de hacerlo. E identificamos sobre todo varias secciones. Una es la promoción y captación. ¿A quién le dices que va a ser un donante? Y a ver cuántos consigues. Porque no es fácil irse al banco de sangre, coger a alguien que va a dar sangre y dices, oye, ¿te gustaría ser donante de heces? Y esto realmente les choca. Pero bueno, hay que ir sacando el estigma. La otra cosa es el cribado, es una muestra no estéril y por tanto cribar una muestra no estéril pues tiene su complejidad. Luego tenemos el procesamiento, que es tal vez la parte más microbiológica y más sencilla, el almacenamiento, la distribución y luego ver la escalabilidad, ¿vale? ¿Qué hospital? Es decir, cuánto de grande tiene que ser un hospital para permitirse el lujo de montar un banco de microbiota. Pues vamos por el punto 4, ¿cómo se seleccionan y evalúan los donantes de microbiota? Pues esto sería la prioridad número 1, ya no solo por el modelo que os he enseñado de Monte Carlo, sino porque la promoción, captación y fidelización de donantes en nuestro banco y en todos los bancos es la parte más complicada, porque que es un acto entre nosotros que relativamente cotidiano, fácil y no invasivo, en el momento en que te conviertes en un donante es casi una esclavitud, porque ya veréis que no es tan sencillo como ir al baño. Entonces, primero te van a informar sobre la donación. Este es Montse Claparós, que en el BST es una maravilla y tiene una capacidad de identificar potenciales donantes que es increíble. Y luego les enseña este formulario y luego les da un formulario inicial que tienen que complementar. Aquí nos dejamos ya una parte importante de la población, o porque tiene alguna cosa, o porque está trabajando en el hospital, 1000 razones por las cuales se les pueden excluir. Luego, esta es la idiosincrasia, ¿no? ¿Cómo se garantiza la seguridad microbiológica de las muestras? Pues bueno, estamos hablando de una muestra que por antonomasia no es estéril, es la muestra tal vez menos estéril que existe y tú quieres decir que básicamente es seguro poner una muestra de heces de una persona sana en una persona no sana y eso es complejo. Eso es complejo porque vamos a tener que cribar por patógenos, que esta es la parte fácil, y luego por patobiontes, cosas que se pueden convertir en patógenos una vez trasplantadas. Y como no lo sabemos, pues tenemos que hacer las guías clínicas. Y eso es lo que hicimos, trabajar con los gastroenterólogos y publicar las guías clínicas un poco para entender en qué consistía el cribado. Entonces, esta persona viene a hacerse el cribado, ya ha llenado el primer formulario, habla con Mireia, que es la enfermera de gastro, y ella le va a explicar en cómo funciona la donación. No me voy a enrollar mucho con esto, pero este circuito es importante. Si sois microbiólogos, hay pruebas que son muy caras y hay pruebas que son muy baratas. Lo que se tiene que hacer es hacerlas secuencialmente de más barato a más caro, porque así, si vais encontrando cosas que se pueden descartar de manera barata, pues no os esperéis al final cuando tengáis que hacer un test molecular, ¿vale? Entonces ahí ahorráis dinero. Tampoco lo voy a leer todo, pero tenemos, cuando nosotros le damos la luz verde al donante, testamos 135 parámetros de entrada y si está todo negativo, le decimos, ya puedes empezar a hacer tus primeras donaciones. Y tienen 2 meses de donaciones y a los 2 meses hacemos exactamente el mismo cribado y una vez tenemos esto, todos estos son circuitos que a nivel microbiológico tienen que engranarse en rutina. Esto como investigación se puede hacer, pero si no funciona con rutina, esto es complejo. Y luego cuando tenemos el cribado de entrada y el cribado final limpios, todas esas muestras que se han donado se pueden liberar, ¿vale? Para que os hagáis un poco la idea, este es en el estudio piloto, esta es de la gente interesada hasta lo que nos quedamos. Perdemos el 96,2%. Se pierde mucho en las primeras fases y para que os hagáis una idea del comparativo, nos quedamos solo el 5% de los donantes. Sería, en casos de donaciones de sangre, que sería otro sojo, otra sustancia de origen humano, pues nos quedaríamos el 95%, solo para que veáis el reto, la cantidad de descarte que hay en el trasplante, en la donación de microbiota. ¿Y cómo se procesan? Esto es muy fácil, no vamos a entrar en detalles, luego igual si nos da tiempo, sí que nos da tiempo, no mucho, bueno, intentaré poner un vídeo rápido y al final el procesamiento microbiológico os lo podemos pasar los protocolos a quien le interese, pero al final lo que queremos es tener un congelador de muestras validadas aquí con el puntito verde que nos diga a nosotros que esto ya lo podemos administrar a un paciente y tenemos la fórmula, las etiquetas y todo, tanto para solución, para colonoscopia, como para tomar cápsulas en un hospital de día se podría tomar. Y esto sería el circuito, básicamente la congelación, diríamos, es como guardamos las muestras en solución, con una caducidad de 2 años, nosotros consideramos que seguramente 3 y 4 años es seguro, y las cápsulas se guardan a 4 grados durante 6 meses, que probablemente también se podrían aguantar hasta 1 año.
Y aquí entonces lo que pasó, ¿no? Cómo se gestionan los aspectos regulatorios. Aquí tenéis que trabajar con vuestro departamento de calidad. Nosotros somos un hospital grande, que tenemos la calidad del hospital, pero también tenemos la calidad, diríamos, a nivel de microbiología con representantes de cada servicio. Y aquí lo que nos dijo el reglamento SOHO es que la seguridad del producto es importantísima, que la indicación clínica aprobada es la única que funciona y que el riesgo y resultado clínico de la administración es fundamental. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que conocer muy bien el donante y trazarlo, y que una vez se ha administrado la muestra tenemos que hacer seguimiento del trasplantado, el receptor, ¿de acuerdo? Esto sería la diferencia, sobre todo, entre cuando antes era medicamento y ahora es SOHO. ¿Cómo se distribuyen las muestras? Pues lo que hemos dicho, ¿no? La única indicación aprobada es la infección recurrente por Clostridium difficile. Tiene sentido montar un banco de microbiota si el propósito es asistencial. Y la otra cosa es lo que comentábamos antes, ¿no? Sin nuevos ensayos clínicos no habrá nuevas indicaciones y, por tanto, dar apoyo a la investigación es fundamental, ni que sea en modo de ensayo clínico. ¿Cuáles son los retos y limitaciones? Pues el primero es la financiación. ¿De dónde saco el dinero si quiero montar un banco de microbiota? Pues se requiere apoyo institucional. Te tienes que ir al gobierno, que son los que pagan la salud en este país, por suerte. Y por eso necesitas ir con los deberes de coste-efectividad hechos, y hay que seleccionar también los performance indicators para saber si está funcionando bien tu proyecto o no. Tienes que cuantificar y documentarlo todo. No se puede hacer cosas y decir, funciona muy bien este microbiota, sino que todo tiene que tener sus métricas. Y nosotros hicimos un estudio de costes incrementales donde vimos que el trasplante de microbiota fecal era una estrategia dominante. ¿Cómo funciona esto? Básicamente, tú lo que tienes que decir, trabajas con economistas de la salud, es que aumenta el número de años de vida ajustados por calidad, lo que llamamos QALYs, del paciente. ¿Qué es un QALY? Un QALY es un año de vida con funcionalidad al 100%. Pues a esa idea, mi QALY del 2020, del COVID, era seguramente del 25%, porque mi funcionalidad era del 25%, porque en microbiología la época de COVID fue tremenda. Entonces, un año de vida, funcionalidad a 100%, ¿y cuánto cuesta? Entonces, los estudios comparativos, tú lo que tienes que ir es decir, a mí un año de vida 100% funcional me cuesta 25.000 euros. Entonces, tú miras cuál es el GDP por cápita de España, que es 35.000, y si está por debajo es coste efectivo, un poco a grosso modo, ¿eh? Entonces, también podemos decir que reduce costes hospitalarios porque reduce el número de reingresos por reinfección. Y por eso, en este caso, cuando el comparador es la fidaxomicina, pues te sale mucho más a cuenta hacer un trasplante de microbiota. Y ya acabando, cuellos de botella identificados. Pues tenemos el principal cuello de botella, es la promoción y captación, como os he dicho. No es lo mismo hacer promoción en un banco de sangre del Clínic como un banco de sangre en otro sitio donde la gente vaya menos. Nosotros estamos en el centro de Barcelona y viene mucha gente, no solo a visitar enfermos, sino estudiantes, mucha gente que viene a donar y que pueden ser potencial donantes. Y eso es importante porque os he dicho que al final menos del 5% de estos son válidos. El segundo cuello de botella es la fidelización. Una vez empiezan, realmente mucha gente lo deja porque es bastante esclavo pues ir poniendo el dispositivo para cada vez que te vas al baño, que te vengan a buscar la muestra. Hay muchas cosas que realmente requieren mucho de este donante y fidelizarlo, esto es complejo. Y finalmente, pues dado que el tratamiento es innovador, las guías se actualizan con mucha frecuencia y por tanto tienes que estar al corriente, ir revisando las guías, lo que hoy se escriba, mañana no se escriba. Nosotros empezamos excluyendo todos los blastocystis hominis y ahora todos los blastocystis, pues cuanto más tengas, mejor, porque se ha asociado a una mejor microbiota, ¿vale? Yo, si me da tiempo, 3 minutos, os enseño un vídeo que explica todo este circuito y así os quedáis con toda la idea, ¿vale? Aquí tenemos la promoción, se va a dar sangre, de golpe y porrazo, pues se encuentra a Montse Claparols y le explica, hay un programa de microbiota y si te interesa, te explico cómo va, le enseña el folleto y le enseña el folleto, también le dice, tienes que rellenar este formulario. Una vez rellenes este formulario y hacemos el primer cribado. Aquí se queda mucha gente. Luego se va a ver a la enfermera. Esta es Mireia y Mireia le explica, oye, ¿quieres ser donante? Esto es lo que implica. Lo que implica es que tienes que tener un estado de salud, le hace una exploración clínica y además también le va a hacer una analítica para medir todas estas serologías que le vamos a hacer, ¿vale? Y le enseña qué es lo que va a tener que hacer cuando vaya al baño. Muy bonito. Y aquí el frigolín para que no se haga... Vale, perfecto. Ya ha visto el cribado y le ha funcionado súper bien. Pues ahora ya le llama y le dice, ya puedes empezar a recoger muestras. Ya tiene la luz verde. Tiene toda la información y tiene un vídeo con el kit de donación, qué es lo que tiene que hacer. Aquí el saquito de anaerobiosis que adaptamos con un adhesivo
Y esto es lo que se llama el FECOTIME, ¿eh? Lo ponemos aquí, no hay nada explícito, que nadie se preocupe. Y tenemos aquí la muestra, ponemos la anaerobiosis y ya estamos preparados para el transporte. Queremos mantener la anaerobiosis y también la cadena a temperatura, es decir, no tiene que calentarse la muestra. Es decir, la muestra tiene que estar refrigerada, ¿vale? Y esto es un parámetro que nosotros medimos y después de cada donación tienes que rellenar toda la información de cómo estás en el momento de la donación. Ya queda poquito. Rellenamos. Puedes ir tú al clínico a llevarla o al transportista, ¿vale? Él ya le han dado la información y ya la ha rellenado, ¿vale? Por su donación, lo firma, todo tiene que ser trazable. Hay mucho papeleo, pero lo vamos haciendo y ha llegado en condiciones, ha llegado a nuestro laboratorio de microbiología y aquí viene Estefanía, se lo lleva al banco de microbiota y lo vamos a procesar así rápidamente, está a velocidad 2 por. Muy bien, estas son las condiciones en las que procesamos. Hay que pesar la muestra porque hemos dicho esta pesa 250, pues de aquí pueden salir 5 donaciones, porque hemos dicho que una donación, una dosis son 50 gramos. Etiquetado todo, aquí están los informáticos, la prueba tiene que estar dada de alta, todo tiene que tener trazabilidad al 100%. Todo tiene que estar documentado. Procesamos la muestra rápido. Esto aquí hemos homogeneizado con suelo fisiológico. Entonces, tenéis que saber que separamos toda la parte de fibra. Una muestra de heces, 60% bacterias, 40% fibra y agua. Aquí tenemos las alícuotas en cada una parte del proceso por si tenemos algún problema de trazabilidad. Lo guardamos. ¿Vale? Doble bolsa. Termosellamos de aquí un momento. ¿Vale? Y ya estas 3 bolsas de nuestro donante se van a ir al congelador y ahí te pueden estar unos meses hasta que nosotros les pongamos el gomet verde, que quiere decir que ya se pueden liberar y las podemos administrar por colonoscopia. Y ya estamos, tenemos todas las alícuotas hechas, solo para que lo veáis. ¿Vale? Y aquí el control de esterilidad de la sala. Después de cada procesamiento tenemos que ver que no hay más bacterias de la cuenta y esto es un procedimiento estándar y esto hay que documentarlo. ¿Vale? Esto en el estómago y al final, Mireia ya tiene la analítica final y como ha salido todo bien, ponemos el gomet verde y decimos, esto ya se puede administrar, listo para quien lo necesite. Y aquí lo guardamos en un congelador separado, las que tienen el gomet verde. Y ahí, con eso ya hemos acabado. Entonces, perdón, que me sale aquí. Esto es toda la gente que ha contribuido a este proyecto y muchísimas gracias a vosotros por vuestra atención. Nada más. Pues muchísimas gracias, Climent, por una presentación tan ilustrativa. La verdad es que viendo ese vídeo parece hasta sencillo, ¿no? Llevar a cabo una tarea tan compleja en realidad. Pues pasamos ahora con la segunda charla. Esta charla se llama Microbioma y cáncer, aplicaciones diagnósticas y terapéuticas y presenta a la doctora Rosa del Campo. Rosa es investigadora de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de La Rioja y forma parte del grupo Ciberinfec en el Servicio de Microbiología del Hospital Ramón y Cajal de Madrid. Rosa tiene una dilatada trayectoria en el estudio de la microbiota y su contribución a la enfermedad humana y además es pionera en España del primer grupo consolidado de transferencia de microbiota fecal que cuenta hoy ya con 10 años de experiencia en el tratamiento de Clostridioides difficile. Pues adelante, Rosa, cuando quieras. Yo quería dar las gracias por la invitación, especialmente a Sergio, persona a la que quiero mucho porque llevamos muchos años juntos trabajando, pero a todo el IDIVAL, ¿eh? La verdad es que es un lujo compartir con estos ponentes, con Climent y con Mireia, así que es un lujo estar aquí esta tarde. Y nada, me ha tocado cáncer. Que bueno, pues no sé si sois conscientes, pero seguro que los jóvenes no, pero los más mayores, cuando estudiábamos microbiología, nadie imagináramos que los microbios pudieran causar cáncer, ¿no? La verdad es que ahora es un tema muy de moda, pero hasta hace muy poco pues nadie ha sido consciente de eso. Tengo algunos conflictos de interés, que soy miembro consejero de 2 empresas que se dedican a microbiota, Microbiome y Microviable, y bueno, pues nada más.
Bueno, nada, microorganismos y cáncer, pues os decía que lo teníamos por qué tener mucha relación, ¿no? Es cierto, pues de destacar que ya hace pues, unos añitos ya se empezaron a ver que había bacterias dentro de los tumores. También se probó pues la influencia de los virus para transmitir algunos cánceres, el virus de Rose de los pollos, ¿no? El virus del Epstein-Barr. Bueno, pero realmente hasta que no llega, yo creo, el gran descubrimiento del Helicobacter pylori en el cáncer de estómago en 1983, realmente creo que muy pocos microbiólogos somos conscientes de creación de cáncer con esto, ¿no? Aquí os pongo también las terapias microbianas que se han basado para el cáncer. Y bueno, a pesar de que hay varias, yo destacaría pues el uso de la BCG, que sabéis que es una cepa de tuberculosis que no es tuberculosis, que es menos invasiva, que se utiliza para tratar el cáncer de vejiga y funciona muy bien porque produce una respuesta inmunológica. Y también hay algunos virus oncolíticos que se han probado, ¿no? Realmente para tratar como un tratamiento. Estos son los microorganismos que actualmente están reconocidos como cancerígenos y son, como veis, virus, bacterias y parásitos, microorganismos individuales, ¿vale? Otra de las grandes problemas que tenemos desde la microbiología es que siempre hemos tendido a aislar, a caracterizar a los microorganismos aislados, ¿no? Pues por lo que hacíamos, pero bueno, ha llegado a la microbiota y es otro momento de estudio en el que nos tenemos que integrar. Es una obligación también abrir un poco nuestra mente y pensar en comunidad, no pensar tanto en infección, sino en comunidad microbiana y su relación con la inmunidad y con la inflamación, ¿no? Sabemos que hay muchas cosas beneficiosas, pero también algunas perjudiciales de microbiota. Y entre ellas la parte de cáncer, que es la que nos toca hoy, pues la microbiota también puede ser carcinogénica. Así como hemos visto antes que los microorganismos aislados, el Helicobacter en estómago puede causar cáncer, esa microbiota pues también puede ser carcinogénica y esto es un poco, pues como decía antes Climent, ¿no? Ebiosis, disbiosis, cómo ese ecosistema pues puede funcionar bien o mal y eso tiene una repercusión. Para mí la más importante ahora está en el campo de la inmunología. Esa microbiota va a controlar nuestra respuesta inmunológica y eso es algo muy importante porque al final si todo el sistema inmunológico está llevando un diálogo con los microorganismos, pues se va a olvidar de atacar al cáncer, ¿no? O al revés, si toda la inmunología está dedicada a controlar el cáncer, pues probablemente seamos más capaces de tener infecciones que antes no deberíamos de tener. Así que un buen equilibrio entre eso va a ser muy importante. Y respecto del microbioma en general, que sabéis que hay muchos nichos y muchas localizaciones, yo creo que la parte intestinal pues siempre es la que más nos interesa por su grandiosidad de número y de relación con la inmunología, ¿no? Realmente es una parte muy, muy interesante. Se ha estudiado mucho, sobre todo la parte intestinal con el cáncer colorectal, como ya imaginaréis, y este fueron pues, de los primeros artículos en los que Taxma pues, decía que había unos microorganismos conductores de ese cáncer y unos microorganismos, digamos, pasajeros, ¿no? Estos que son los drivers, los que realmente provocan el cáncer, son los que están 10 años antes de que diagnostiquemos el cáncer de colon, ¿no? Cuando estamos en 10 años atrás, hay esos microorganismos que provocan esos microambientes y esas lesiones, pero cuando llegamos al diagnóstico de carcinoma, ya las bacterias que encontramos la mayoría de las veces no tienen ese poder carcinogénico, ¿no? Es algo que, bueno, pues que nos hizo reflexionar mucho. Esto es un artículo de 2012 en el que nos dimos cuenta de que todo era mucho más complejo. Y hay artículos ahora recientes, os pongo aquí este 2023, una muy buena revisión de cómo la microbiota al completo es capaz de provocar pues, este cáncer de colon, ¿no? Veis que tenéis aquí diferentes tipos de mecanismos por los cuales esos microorganismos pues, van a favorecer la aparición del cáncer, desde la generación de genotoxinas, toxinas específicas, y aquí os he señalado un poco, ay, ya se ha ido otra vez, ahora. ¿Veis bien, no? ¿Verdad? Sí. Bueno, si alguien no ve qué pasó a las diapos, que me lo diga. En esto de las genotoxinas, sabéis que ha habido mucha controversia con la colibactina, una microcina producida por E. coli, en la cual pues, se ha atribuido que esa colicina, que realmente sería un mecanismo ecológico para la coli dominar la microbiota, pudiera tener una reacción con el DNA humano, en el cual se veía, como se veía en las mutaciones del cáncer, se veían restos de esta colibactina. Entonces ha habido mucha controversia con eso.
Actualmente está un poco en stand-by porque la mayoría de la gente ha empezado a rebatirlo, pero bueno, ahí sí que se prevé que ciertas toxinas microbianas podrían ser causantes del cáncer, ¿no? Luego hay algunos microorganismos como Fusobacterium nucleatum y Porphyromonas gingivalis a los que también se les añade la parte oral. Siempre se dice que esa microbiota tumoral sufre una oralización, es decir, que aparecen microorganismos típicos de la boca dentro del cáncer colorectal. Y bueno, pues hay muchas dudas ahí de si eso se ha caído o si ahí tiene un papel, ¿no? Porque realmente como deglutimos los microorganismos continuamente, pues podría ser simplemente encontrar ADN de algo que no es real. Hay mucha investigación también sobre la dieta y el microbioma. Sabemos que nutrir bien a un paciente con cáncer es algo fundamental, pero también eso va a influir en cómo esa microbiota realmente fermenta los residuos de la dieta y produce pues, algunas cosas muy interesantes como podría ser butirato, que sabéis que es un ácido graso producido exclusivamente por la microbiota con efectos muy antiinflamatorios. Bueno, y después también está la parte del intercambio con los genes humanos y con la epigenética humana. Realmente hay mucha investigación y hay muchos mecanismos por los cuales esa microbiota podría conducir al cáncer, ¿no? Yo destacar este de la colibactina que os he destacado por la controversia que hay ahora y los Fusobacterium y las Porphyromonas gingivalis. Este artículo, que es bastante reciente, es de 2025, de junio, pues han hecho un esfuerzo tremendo de coger hasta 3.741 metagenomas, o sea, ya no es hacer 16S, sino que es hacer shotgun completo de un montón de gente pues, que han incluido cáncer de colorectal, 930, adenomas 210 y controles sanos 976. ¿Vale? Y de todos ellos además son de un montón de cohortes, de países, todos ellos se comparten porque están digamos, en bases de datos abiertas. Y entonces ellos las conclusiones a las que llegan es que el microbioma del adenoma es muy parecido al de los sanos, pero que ya en cáncer es completamente diferente. Recordar la hipótesis inicial de que esos cancerígenos, cuando ya está el cáncer, las bacterias ya han desaparecido y que realmente estaban mucho más atrás, ¿no? También hablan una cosa muy interesante que es, según el cáncer de colon, porque bueno, no sé si sois conscientes, pero el cáncer de colon es que ha aumentado muchísimo y sobre todo en gente joven, ¿no? Es un aumento drástico que preocupa mucho. Hay gente por debajo de 50 años con mucho cáncer de colon y según la localización del colon ascendente, transverso o descendente, pues vemos mucha diferencia en la microbiota también, así como la asociación de Methanobrevibacter smithii con las metástasis. En este caso, pues no encontraron significación con Fusobacterium, que es lo que más dice la gente. Y ellos, por ejemplo, este artículo muy reciente concluyen que no hay asociación con la colibactina de coli, así que está un poco pues, en entredicho. Si lo pensáis por un momento, en el cáncer no existe casi cáncer de intestino delgado, pero sí muchísimo cáncer de colon. De hecho, es de las patologías, si no la primera, la segunda, en casi todos los países con más mortalidad, ¿no? Entonces, algo que está muy, muy en el foco ahora, el cáncer de colon. Como veis aquí, al hacer esa secuenciación de tipo metagenómico, además de ver los taxones, o sea, qué microbiota, por qué está compuesto y cómo están distribuidos, también podemos ver las rutas metabólicas que se pueden usar, ¿no? Entonces, al hacer estos gráficos donde diferencian qué está asociado a controles o a cáncer, pues se ve muy bien qué parte es la que es diferencial. Y aquí en este lado os pongo las bacterias, las que están subrayadas en rojo. O sea, las que están en rojo son las que están aumentadas en el caso de cáncer de colorectal y las que están en negrita además son aquellas bacterias que se asocian a el microbioma oral, ¿no? De nuevo vuelve a aparecer aquello de que en el cáncer encontramos una microbiota oralizada. Es algo que, bueno, pues también está en controversia, no es algo nuevo, se sabe ya mucho, pero bueno, hay que ver si realmente es algo un hallazgo casual o realmente tiene algún interés más, ¿no? Todavía está muy, muy en marcha. Cada vez estamos más interesados en, más que la composición, estudiar la parte metabolómica. ¿Qué puede hacer ese microbioma,
complejo de bacterias y cómo va a influenciar eso en nuestra salud, ¿no? Entonces, nosotros nos hemos especializado últimamente en medir los ácidos grasos de cadena corta, algo que se supone que solo producen las bacterias. Y en este caso os presento un estudio que estamos a punto de publicar con el consorcio Precicolon de la Comunidad de Madrid, que está financiado por la Comunidad de Madrid y que se dedica exclusivamente al cáncer de colon desde varios aspectos, ¿no? Y esto es una colaboración con Custodia Jiménez de la Universidad Rey Juan Carlos, donde nos ha cedido sueros de pacientes con cáncer y con diabetes y controles, y en ellos hemos medido pues, estos ácidos grasos que realmente solo están producidos por las bacterias. Os presento aquí ácido acético, como veis, significativo tanto en diabetes de tipo 2 como en cáncer y diabetes. ¿Por qué hemos elegido cáncer y diabetes? Pues porque muchos comparten los factores de riesgo, ¿no? La obesidad, la edad, un montón de cosas son compartidas entre diabetes y cáncer, y lo que sí que vemos es una diferencia bastante significativa con los controles. En propiónico, que lo tenéis aquí, vuelve a ocurrir lo mismo. Propiónico en diabetes y en cáncer es más significativamente más alto, pero ya cuando sumamos diabetes y cáncer, pues aún es más. Entonces, bueno, pues estamos interesados en poner un poco la distribución normalizada de estos metabolitos microbianos, pues para ver si pues, sobre todo podemos predecir, ¿no? Ya sabéis que predecir es una de las cosas que más nos interesa ahora. Y si pudiéramos predecir cuándo aparecerá un cáncer de colon, pues es muy interesante. Otro aspecto que está en el candelero ahora pues, es la farmacomicrobiómica, que es cómo la microbiota contribuye a la respuesta a los fármacos, ¿no? Es cierto que los pacientes oncológicos, imagino que tenéis todos en la cabeza, les damos muchos antibióticos para que no se infecten, porque además del cáncer, de la desnutrición, solo falta que encima se infecten. Y como hemos dicho antes, pues también ayudar a que ese sistema inmune no se ocupe de una infección, sino que se ocupe del cáncer es algo muy importante. Cada vez que damos antibióticos disminuimos esa microbiota, como muy bien ha explicado Climent. Y lo que sí que estamos estudiando ahora, pues este artículo de aquí es de un grupo de Zaragoza que yo colaboré, es cómo la respuesta a la inmunoterapia, que ya sabéis que responder a la inmunoterapia es lo que nos cura del cáncer, pues va a depender de esa microbiota. Además de la respuesta, la toxicidad a la inmunoterapia también viene dada por eso, ¿no? Entonces, seguro que sabéis que hay muchas propuestas de coger caca de personas respondedoras a inmunoterapia y dársela a aquellos que no respondan. Eso es algo que ya se está haciendo. Nosotros participamos en un trabajo con Puerta de Hierro para hacer esto, coger cacas de respondedores de cáncer de pulmón y dársela a aquellas personas que no respondan, pues para favorecer la respuesta a la inmunoterapia. Bueno, y como os decía, pues el microbioma como sistema para predecir el riesgo de cáncer cada vez es más importante. Entonces integramos desde los datos clínicos todos los tratamientos, los datos personales, la obesidad, todo lo que queráis se puede integrar en bases de datos donde además también va incluida la composición del microbioma y la parte metatranscriptómica para ver la proteómica y los metabolitos, ¿no? Y todo esto se introducen en lo que es la parte de Machine Learning, de Deep Learning, donde diferentes algoritmos neurálgicos pues, son capaces de separar cuando tenemos mucho. El único problema de todo esto es tener mucho AN para ser capaces de separar lo que entrenamos de lo que diagnosticamos, ¿no? Entonces esto no suele ser tan grande y los informáticos siempre se quejan, pero yo creo que al final entenderemos esto desde una necesidad urgente y en los laboratorios pues, de micro probablemente se hayan programas específicos donde integremos a los datos clínicos la parte de la microbiota y que nos dé un riesgo de padecer alguno de los cánceres. Esto es muy, muy importante porque dejaríamos de diagnosticar para predecir, ¿no? O asociar un riesgo. Es decir, si a los 20 años todos nos analizamos la microbiota e introducimos nuestros datos, ¿cuál es el riesgo que tenemos para desarrollar cáncer de colon? Pues aquellas personas que lo tengan alto, pues ya podríamos ir trabajando para prevenirlo realmente. Este es otro artículo de Sergio Serrano, que es un infectólogo de mi hospital, de Ramón y Cajal, interesantísimo, donde también ven cómo metabolitos, no ya la composición, sino los metabolitos de esa microbiota, en concreto el succinilcoenzima A y la cobalamina, una vitamina que produce la microbiota, realmente nos ayuda a predecir la malignidad del cáncer anal, ¿no? Sergio ha apostado mucho por esto y realmente pues, está en un programa para intentar institucionalizarlo y que sea parte de la rutina del diagnóstico de cáncer anal.
Y bueno, pues aquí tenéis también otro trabajo muy interesante que es de un grupo español, Nuria Malach, que trabaja mucho con cáncer de páncreas, ¿no? Y en 2002 publicaron cómo esta firma, en concreto estos que veis, no sé si me veis el puntero cuando señalo, yo estoy señalando, espero que sí. Estos que están arriba del todo, estos microorganismos son capaces de diferenciar a los que tienen un cáncer de próstata de los que no. De páncreas, perdón, no de próstata, ¿vale? Entonces, bueno, pues realmente cada vez está trabajando más en estos modelos, pues porque vemos muy buena respuesta y simplemente lo que hace falta es tener muchos datos para poder clasificar bien. Por último, me queda el último aspecto en el que el microbioma y el cáncer está en foco, que es la microbiota intratumoral, ¿no? Realmente, pues hace ya muchos años que se ha descrito que dentro de los tumores hay microorganismos vivos y está siempre la duda de si esos microorganismos contribuyen a la metástasis realmente o simplemente son hallazgos de porque sabéis que el cáncer es algo que consume mucha energía y que está muy bien vascularizado y entonces lo que hay es muchos nutrientes alrededor del cáncer y los microorganismos pues simplemente pueden dejarse llevar por esa ansia de comida hasta donde está el cáncer y las metástasis, ¿no? Entonces, os dejo aquí señalado, este artículo está bastante bien, es una revisión de toda la microbiota que se ha descubierto intratumoral. Desde luego, pues hay algunos claros como Helicobacter en cáncer de estómago. Los colores se corresponden con el tipo de microambiente que hay, ¿no? Si es ácido, por ejemplo, vemos aquí, o si es mecánico, o si es inervado, o si es metabólico o hipóxico. Pues cada uno de estos microorganismos es los que encontramos en cada uno de los cánceres más habituales. Y luego sabéis eso, la parte de lo que llamamos el microambiente tumoral. Mucha gente se da cuenta que el tumor evoluciona de forma diferente y tiene microambientes, es decir, dentro de la masa del tumor puede haber determinadas zonas, que es lo que se llama microambiente, que evolucionen más o menos rápido. Entonces queríamos controlar también cómo la microbiota puede modular ese microambiente, ¿no? Tenéis aquí todos los microambientes que se han descrito y por lo que están caracterizados. Y pues sin lugar a duda las bacterias parece que contribuyen a ello. En el cáncer de colon así parece ser, tanto en el microambiente como en la progresión y las metástasis. Pues también hay algunas descripciones en concreto, pues ya sabéis, Fusobacterium sobre todo es el que más se ha asociado. Y como os decía aquí, según la zona del colon afectada por el cáncer, hay unas bacterias u otras realmente, ¿no? La parte del sistema de la diseminación por sistema vascular a través de la sangre, también hay determinadas metástasis que son favorecidas por esas bacterias, parece que les abren un poco la puerta del sistema vascular realmente. Y luego hay una cosa muy interesante que es la eficacia del tratamiento. Hay algunas bacterias intratumorales que se han descubierto que son, como el caso de las gamma protobacterias, que son capaces de inactivar alguno de los citotóxicos que damos para la quimioterapia. En este caso, gencitabina es algo que se da como quimioterápico para tratar algunos cánceres y se ha descubierto que algunas bacterias intracelulares, o sea, intratumorales, son capaces de, digamos, de alguna manera procesarla y desactivarla, ¿no? Realmente es algo bastante interesante y que nos llevaría de nuevo pues, a una medicina personalizada, que es un poco pues, el campo de lo que es la microbiota al final. Os dejo aquí, esta se ha quedado, está repetida de la anterior. Y nada, yo quería simplemente pues, agradecer la oportunidad de participar en este foro y deciros que sin lugar a dudas la microbiota y la oncología son dos especialidades que van a tener que ponerse muy en comunicación en el futuro, pues porque si somos capaces de modular esa microbiota para responder mejor o peor a un tratamiento anticancerígeno, pues creo que es una necesidad, ¿no? Así que a pesar de que nos hemos dedicado siempre a las infecciones, pues quizás en un futuro nos dediquemos también a la oncología desde la microbiología. Así que nada, muchas gracias a todos. Vale, muchísimas gracias, Rosa, por la excelente intervención. Desde luego que este es un trabajo multidisciplinar, ¿no? Hay que salir del laboratorio y colaborar pues, con todos los profesionales del ámbito de la salud, está claro. Pues pasamos a la última ponencia, titulada Herramientas disponibles para el estudio del microbioma. Presenta la doctora Mireia Vallès Colomer.
Mireia dirige actualmente el Microbiome Research Group del Departamento de Medicina y Ciencias de la Vida de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Mireia realizó su doctorado en Bélgica, donde estudió la relación entre el microbioma intestinal y la salud mental y desarrolló herramientas bioinformáticas para analizar la producción de moléculas neuroactivas, y posteriormente realizó el postdoctorado en el laboratorio de Nicola Segata de la Universidad de Trento, en Italia, lo que le permitió profundizar en el estudio de la transmisión del microbioma entre personas convivientes. Pues cuando quieras, Mireia. Disculpa que veo que estaba muteada y desde allí no podía cambiarlo. Vale. Vale, pues ahora sí. ¿Me confirmas que lo puedes ver en pantalla completa? Sí, se ve Perfecto. perfecto. Vale, pues primero de todo, muchas gracias por la invitación. Es un placer hablar aquí. Y esto, voy a intentar hablar sobre las herramientas que tenemos disponibles en este momento para estudiar el microbioma. No tengo conflictos de interés que sean relevantes aquí. Y sí, soy Mireia, soy profesora en la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona, donde doy clases de bioinformática y también soy responsable del grupo de análisis de microbioma. Seguimos con estas dos líneas de investigación principal. Una es el análisis de la transmisión del microbioma y luego voy a explicar por qué también puede ser relevante en un contexto clínico. Y el otro es el eje microbioma intestino-cerebro, que es uno de estos casos donde vemos que la investigación en microbioma o sea, es realmente interdisciplinar. Voy a hablar primero sobre análisis de datos de microbioma, una introducción sobre las herramientas que tenemos disponibles en este momento y luego voy a hablar también rápidamente sobre nuestras líneas de investigación para explicar lo que estamos desarrollando para avanzar cada vez más en lo que podemos hacer y no solo esto desde un punto de vista de investigación fundamental, sino cómo lo podemos aplicar en la práctica clínica. Pues, introducción rápida. Microbioma humano, yo creo que aquí todos lo sabemos, es la colección de microorganismos que residen dentro y en la superficie de nuestros cuerpos, pero también su teatro de actividad. O sea que estudiamos no solo qué microorganismos tenemos aquí, pero también los metabolitos que están generando. Rosa nos ha dado un buen ejemplo en que estudiar con varias técnicas ómicas, o sea, varios niveles de profundidad, nos da una imagen más completa, que es lo que nos va a dejar entender mejor el ecosistema. Sabemos que en nuestros cuerpos tenemos tantas células bacterianas como humanas, pero a nivel de genes tenemos 100 veces más genes bacterianos que humanos. Y donde tenemos una densidad más elevada es en el intestino. En muestra de heces tenemos de media 10 a la 10 células bacterianas por gramo de heces. En nuestros cuerpos tenemos muchos microbiomas, aunque también me centro sobre todo en el microbioma intestinal, y es importante esto porque cada microbioma tiene una composición diferente. Las herramientas que están optimizadas para el estudio de un microbioma no siempre van a servir sin adaptaciones para el estudio de todos los microbiomas. También, cuando nos centramos en qué factores van a afectar la composición de nuestro microbioma, un factor muy importante es el estado de salud, o sea, sabemos que hay alteraciones, una disbiosis en muchas enfermedades, pero también hay factores que en personas sanas nos afectan. Esto es importante porque cuando hacemos nuestro análisis, estos factores también van a influir en los resultados. O sea, sabemos que en bebés va a ser muy importante el modo de lactancia materna, el modo del parto y luego ya en adultos hay otros factores como la dieta y el estilo de vida que también influyen en la composición del microbioma. Me gusta poner también esta diapositiva porque, claro, todos sabemos que sí, el microbioma puede ser muy importante, está de moda, la población general habla de ello, pero también se han repetido muchos mitos, creo que dificultan el avance de la investigación en este campo.
Una es, o sea, estos son dos ejemplos de datos que se repiten todavía, pero que sabemos que no son ciertos. Una era esto de la ratio de 10 células bacterianas a una humana, tenemos muchas más bacterianas, sabemos que no es así y fue un error que era porque se estaban o sea, no se estaban contando las células sin núcleo. Y luego la otra es el peso. Se habla de pesa 1, 2 kilos como nuestro cerebro. No, tenemos muchos microorganismos, pero es menos de 500 gramos. Pero bueno, o sea, es un síntoma de que está avanzando este campo, que se está corrigiendo y cada vez tenemos información de más precisión. Otro punto, definiciones. También se habla en contexto general y clínico de microbiota, microbioma, pero otras palabras también. Sabemos que microbiota es la colección de microorganismos que reside dentro y en la superficie de nuestros cuerpos. Son sobre todo de bacterias, pero también hay las arqueobacterias, microcariotas y virus. Y eso también es importante en cuanto a las herramientas porque como las bacterias son la mayoría, muchos métodos se han optimizado para estudiar bacterias, pero sabemos que hay también otros microorganismos y si queremos centrarnos en, por ejemplo, virus, tendremos que hacer adaptaciones. Luego, flora y fauna son palabras que se utilizaban hace años, pero ahora se ha establecido que es terminología no adecuada. Flora serían los vegetales, fauna los animales. Estamos hablando de microorganismos, no es esto. Y la diferencia entre microbiota y microbioma es que microbioma sería la colección de microorganismos que residen dentro de la superficie de su cuerpo, o sea, la microbiota, pero también su teatro de actividad. Es cuando hablamos de un ecosistema, o sea, también hay los metabolitos allí. Y otro punto importante para mí es que, o sea, esto es el árbol de la vida en 2023. O sea, es un campo que realmente está todavía en evolución. Sabemos que los microorganismos son la mayor parte de la vida en nuestro planeta. Los eucariontes, o sea, nosotros estamos por aquí dentro de arqueas, y las bacterias son muchas más. Y aquí vemos que en este árbol tenemos muchos que tenemos solo el símbolo del ADN. Estos son todos los microorganismos que todavía no se han conseguido cultivar en el laboratorio. Y aquí es donde entra la metagenómica. La metagenómica lo que nos permite es estudiar todo lo que hay o sea, a gran escala, todo lo que hay en un microbioma sin tener que cultivar. Nos saltamos estos pasos. Lo que nos ha permitido ver es que tenemos una gran cantidad de microorganismos que vemos a través de la secuenciación, o sea, sabemos que están allí porque tenemos lecturas de secuenciación que vemos que no se clasificaban, o sea, esto es el porcentaje de mapeo, y vemos que esto, o sea, se llega en muestras fecales normalmente a un 60 o 70% de lecturas que se pueden clasificar. Y esto es, o sea, clasificar o sea, que están en las bases de datos, pero hay algunas que están en bases de datos, pero que no se han cultivado. Es por esto que en metagenómica estamos intentando ensamblar cada vez más genomas, ampliar las bases de datos para cada vez tener una mejor representación. Y no solo, o sea, desde el punto de vista de la bioinformática, sino también hay técnicas de culturómica, o sea, cultivación a gran escala, que lo que intenta es cada vez conseguir cultivar más bacterias, sobre todo, y otros tipos de microorganismos. Y esto es todavía más importante cuando estudiamos muestras de poblaciones no occidentalizadas. Allí la cantidad de lecturas que mapean a algo conocido en nuestras bases de datos es todavía mucho menor. Y es porque en nuestras sociedades estamos perdiendo diversidad del microbioma. Y la diversidad es algo que se ha asociado repetidamente con un buen estado de salud. O sea, más diversidad de microorganismos nos hace más resilientes a varios patógenos y es algo que se sabe que en nuestro mundo estamos perdiendo y hay ahora varias iniciativas para intentar mantener esta diversidad, un poco como los proyectos que se han hecho para evitar la extinción de animales, pues se está haciendo esto también para microorganismos en el microbioma. Luego, o sea, voy a intentar no ir
o sea, muy en lo técnico, pero algo importante es que en metagenómica los datos que obtenemos son composicionales. Esto quiere decir simplemente que obtenemos abundancias relativas. O sea, que si tenemos una muestra de un control y luego tenemos dos pacientes y un paciente tiene un aumento de la bacteria A, mientras que el paciente 2 tiene una disminución de las bacterias B y C, en los dos casos veríamos el mismo perfil. O sea, es por esto que siempre repito, lo que vemos son diferencias en abundancia relativa. Esto no se puede leer como una abundancia absoluta, o sea, no sabemos en este caso si es que el A ha crecido o si el B y C han disminuido. Y luego también otro punto es la profundidad de la secuenciación. En este caso, lo que seguramente ocurriría es que en el paciente 2 veríamos la bacteria D, mientras que en el uno no la veríamos, porque como hay en general más cantidad de microorganismos, pues no se llega a ver a los que están en baja abundancia. Algo que desarrollamos y publicamos en 2017 fue un modo para reproducir las abundancias absolutas a partir de los datos composicionales de metagenómica. Esto simplemente lo que hace es hacer no solo secuenciación, sino también citometría de flujo para contar simplemente la carga microbiana en las muestras. Así podemos normalizar para llegar a poder interpretar esto como cambios absolutos, que es algo que en microbiología tradicionalmente se podía hacer, pero con los datos de secuenciación en principio no se podría. O sea, y así esto con secuenciación más citometría de flujo lo podemos obtener otra vez. Vale. Otros puntos clave en el diseño de un estudio de microbioma son, sobre todo, diseñar el estudio. Tenemos que pensar bien qué es lo que queremos responder y en base a esto, estadística. ¿Cómo vamos a recoger y almacenar las muestras? Algo importante es que cuando sacamos de nuestros cuerpos las bacterias, algunas van a morir, las que no son aerotolerantes, otras van a seguir creciendo. O sea, también tenemos que tener en cuenta a qué temperatura vamos a almacenar esto y, como ha dicho Climent, o sea, si se puede, condiciones anaeróbicas, es algo que necesitamos. Y luego, para la extracción de ADN, también es importante conseguir listar todos los microorganismos porque solo así vamos a poder detectarlos. Hay publicados estándares para hacer esto porque hay varios estudios a nivel internacional que han desarrollado protocolos para ser cada vez más reproducibles. En las técnicas de secuenciación, otro punto importante, Rosa ha hablado también, estudios de 16S y de shotgun. 16S es lo que se hacía en los primeros años de investigación en microbioma. Lo que te permite es ver quién hay allí, o sea, qué microorganismos tenemos en la muestra. Mientras que con el shotgun, como no secuenciamos solo una parte de un gen, sino a nivel no dirigido todo lo que hay en la muestra, tenemos información no solo de quién hay allí, sino también de las funciones que potencialmente están haciendo. Y claro, otro punto importante es que si secuenciamos el gen 16S, vamos a poder detectar bacterias y arqueobacterias. Los virus microeucariontes que no tienen este gen, pues obviamente no van a ser detectados. Así que, claro, para 16S las herramientas para el análisis están ya muy bien establecidas, pero hay estas dos limitaciones que son muy importantes. Una es que la resolución que tenemos es solo hasta nivel de género o en algunos pocos casos de especie. Y claro, sabemos que, por ejemplo, en el caso de E. coli, pues saber que tenemos una Escherichia Shigella quizás no es mucha información. Si queremos saber realmente si es patógena o no, pues necesitamos tener la información a nivel de cepa. Y es por esto que cada vez más el campo se está moviendo a metagenómica, por shotgun, que sí, el análisis computacional es más complejo, pero conseguimos alta resolución taxonómica hasta nivel de cepa y también bien análisis del potencial funcional. Decimos potencial porque, claro, sabemos los genes que hay allí y no sabemos realmente si se están expresando en este momento, porque, claro, estamos analizando el genoma. Otro punto importante es si queremos ensamblar o no nuestros microbiomas. Esto es algo que
es un análisis ya más detallado y te permite, si a partir de las lecturas de secuenciación ensamblas y creas de nuevo estos genomas, o sea, completas las piezas, o sea, de un puzzle, vas a ver exactamente qué microorganismos, qué cepa tienes en tu muestra, incluso si esto no está en tu base de datos y puedes hacer análisis muy detallados. Pero claro, es computacionalmente muy intensivo y no nos da información directa sobre las abundancias. Hemos simplemente reconstruido un genoma. Así que normalmente lo que se hace es análisis en base a las bases de datos de referencia. Aquí las herramientas principales tenemos para analizar la composición taxonómica de la muestra, o sea, básicamente qué microorganismos hay. Tenemos Metaflan, que nos permite analizar hasta nivel de especie, y Strainflan hasta nivel de cepa. Esto es algo que nosotros estamos contribuyendo a desarrollar. Y también hay otros software que nos permite hacer lo mismo. Luego, para analizar la composición funcional de la muestra, tenemos a Human. Aquí pongo la versión 3, pero tenemos la 4 que ya está disponible. No se ha publicado todavía el artículo, pero la herramienta está disponible. Y ahí sabemos, claro, nos da información de esto, qué pueden hacer. O sea, genes y vías metabólicas que tenemos allí. Luego, para el análisis de datos, los puntos principales que vais a ver en artículos son, primero, diversidad beta. La diversidad beta lo que hace es comparar la composición del microbioma entre varias muestras, por ejemplo, entre pacientes y el grupo control. Diversidad alfa, que es dentro de una misma muestra, en este caso sería la misma, o sea, tenemos 3 especies en cada microbioma. Y luego análisis de abundancia diferencial, que se puede hacer a nivel taxonómico o funcional, o sea, qué microorganismos hay o qué funciones hay que están representadas de manera diferente. Y luego el punto importante también son los factores de confusión. O sea, si estamos comparando dos grupos y siguen una dieta diferente, pues la dieta nos va a confundir los resultados, obviamente. Luego, hemos contribuido a crear un repositorio que lo que hace es dar una plataforma para que se puedan centralizar los datos que hay disponibles. Porque tradicionalmente lo que se hacía era, bueno, se hace un estudio, se secuencia, se publica y luego nos olvidábamos de esto. Lo que estamos intentando es decir, bueno, pues todos estos datos que se han publicado y que ahora la Unión Europea te deja compartir, pues si los podemos compartir podemos llegar a validar nuestros resultados. Y esta es la plataforma, tenemos ahora datos a nivel mundial y allí tenemos para cada estudio pues la abundancia taxonómica y funcional en cada una de las muestras, evidentemente anonimizadas. Luego, hablamos sobre todo de metagenómica, pero también es importante ver que hay otras ómicas. Tenemos la metatranscriptómica para estudio del RNA, proteómica para proteínas, metabolómica para los metabolitos, y es la unión de todas ellas lo que nos va a dar una imagen más compleja. En la mayor parte de los casos todavía hacemos solo metagenómica, pero cada vez más se complementa la metagenómica con metabolómica para ver si realmente, o sea, qué es lo que está pasando a nivel de fenotipo. Luego, voy a utilizar mis últimos minutos para hablar un poco sobre nuestra investigación. Yo empecé, como ha dicho Sergio, mi carrera de investigación en Bélgica, donde participé en uno de estos primeros estudios para caracterizar el microbioma a nivel de población. Y esto es la población general, porque obviamente no podemos establecer qué alteraciones hay en enfermedades si no sabemos cómo es una microbiota normal. Así que pues en Flandes recogimos casi 1000 muestras y recogimos también información de los participantes tan detallada como pudimos. Lo que vimos es, primero, los factores que influyen más en la composición del microbioma son
Bristol Stool Score, que es un indicador de tránsito intestinal, varios marcadores en sangre, am, edad, sexo, pero también lo que vi es que hay otros dos factores que o sea, no son de los obvios. Y ahí tenemos clonazepam, una benzodiazepina y también síndrome de fatiga crónica y del intestino irritable. Esto es algo que vimos que es bastante sólido, se reprodució en Lifelines, que es otro estudio parecido, pero no en Bélgica, sino en Holanda. Y es lo que me motivó a intentar ver, o sea, estudiar cómo afectaba el microbioma humano más allá, no, aquí pone el cerebro, no es el cerebro, sino el del intestino. Porque ya, o sea, esto es de hace casi 10 años, pero lo que se sabía es que en varios estudios, comparando un grupo control con varias enfermedades en neuropsiquiatría, había diferencias en la composición del microbioma, pero como he dicho, no sabemos si era a nivel de, o sea, si se podía explicar por la enfermedad o por dieta, medicación, y tampoco si esto era una relación causal o no. Así que estudiamos esto en el estudio en Bélgica y lo que vi, bueno, y estudié indicadores del RAN, que es un cuestionario de calidad de vida, que tiene indicadores de salud física, pero también mental, y luego depresión, que tuvimos 121 personas con diagnóstico de depresión, más o menos la mitad de ellas que tomaban antidepresivos. Y lo que vimos es, primero, que los indicadores de calidad de vida y depresión, esto cambia, estaban asociados con la composición del microbioma de manera no tan fuerte como factores antropométricos, como es la edad o el sexo o gastrointestinales, pero la asociación era estadísticamente significativa. Y luego, cuando analizamos asociaciones más específicas con géneros de bacterias, vimos que, sobre todo, Faecalibacterium y Coprococcus, que son dos grupos de bacterias productoras de butirato, el ácido graso de cadena corta que Rosa también ha mencionado, pues estaban asociados positivamente. Luego también vimos que las personas con diagnóstico de depresión tenían menor abundancia de Coprococcus y también de Alister. Y eso también lo replicamos en corte en Holanda. Desde aquel punto se han hecho otros estudios relacionando microbioma con depresión y ansiedad. Y lo que se ve en general es que hay una disminución en la abundancia relativa de bacterias productoras de ácidos grasos de cadena corta y un aumento de bacterias asociadas con la inflamación. Y el mecanismo que se propone es que las bacterias productoras de ácidos grasos de cadena corta lo que hacen es competir con las bacterias proinflamatorias y nos ayudan a mantener este estado de homeostasis. Mientras que en depresión y ansiedad hay este estadio inflamatorio, mm, aumentan las hormonas del estrés, con cortisol hay más translocación bacteriana y esto da una ventaja competitiva a las bacterias proinflamatorias. Pero claro, esto lo pudimos, o sea, se pudo descubrir porque sabemos, después de muchos años de microbiología, cuáles son las bacterias que producen ácidos grasos de cadena corta. Si fuera la asociación con bacterias que producen, por ejemplo, GABA o dopamina, pues sería mucho más difícil de ver. Porque claro, en el eje microbioma intestino-cerebro sabemos que hay vías de comunicación neurales, endocrinas, inmunes, pero la parte que a mí me resulta más fascinante es que los microorganismos en nuestro microbioma pueden producir y degradar muchos compuestos neuroactivos, aparte de los ácidos grasos de cadena corta, muchas hormonas, otras moléculas que modulan el sistema inmune o todos los neurotransmisores humanos. O sea, son moléculas muy bien conservadas en la evolución que se producen de manera parecida en bacterias que en nosotros. Así que lo que hicimos fue crear una herramienta bioinformática que nos llevó a desarrollar un primer catálogo del potencial neuroactivo del microbioma. Esto lo que nos dice es de cada bacteria
que teníamos en nuestras bases de datos en aquel momento, en 2019, ¿cuáles de estas funciones pueden hacer? Esto fue el primer estudio relacionando el microbioma intestinal y calidad de vida y depresión a nivel de población. Y, por ejemplo, vimos que, o sea, aparte de las bacterias productoras de butirato, también la producción de DOPAC, que es un metabolito de la dopamina, estaba positivamente asociada con los indicadores de calidad de vida mental. Y aquí también lo pudimos esto replicar en los datos independientes del estudio holandés. Bueno, cuando publicamos esto, los investigadores John Cryan y Tim Dean en Irlanda, que son referencias en nuestro campo, publicaron un comentario en nuestro artículo diciendo, estamos hablando de una revolución en el microbioma, o sea, estamos todavía en el principio, pero podríamos estar en un principio de cómo estamos entendiendo la depresión y cómo la podríamos tratar, también añadiendo un enfoque al microbioma. Han pasado ya unos años, creo que todavía no estamos allí. Pero sí, es verdad que esta herramienta se ha aplicado en varias áreas en neuropsiquiatría y ha llevado a historias interesantes. Es algo que estamos actualizando. Albert en mi grupo se está desarrollando su tesis en esto, porque, por ejemplo, se han descubierto nuevas vías de microorganismos que también podrían producir neurotransmisores por vías metabólicas alternativas. Y también, claro, el campo está avanzando muy rápidamente y la primera versión del catálogo tenía 500 genomas. Ahora tenemos más, o sea, casi tenemos 1,6 millones, estamos ya casi llegando a los 2 millones de genomas diferentes. Esto es algo que estamos ahora a punto de publicar y que nos va a llevar a tener mucha más información sobre qué microorganismos en nuestro microbioma pueden comunicarse con nuestro sistema nervioso. Pero un punto principal que nos falta, y yo creo que es uno de los motivos por los que todavía no hemos llegado a tratamientos personalizados que en algunas condiciones consigan mejorar la salud de los pacientes, es que nos falta responder a preguntas todavía muy básicas. ¿Cómo adquirimos nuestras cepas en nuestros microbiomas? Esto es algo que he trabajado mucho en los últimos años, he llevado a una serie de publicaciones y bueno, sabemos que adquirimos el microbioma de nuestra madre en nacer, pero también otros individuos cercanos a nosotros complementan esa transmisión. La dieta es un factor muy importante para nuestro microbioma, pero no es que adquirimos directamente bacterias de la dieta, sino que sobre todo lo que ocurre es que la dieta es comida para nuestras bacterias y va a modular sus abundancias, no es que o sea, no es que realmente las adquirimos, muchas no llegan vivas a nuestro intestino. Hemos estudiado también transmisión a través del ambiente, pero ahí vemos que sobre todo las bacterias intestinales anaeróbicas no nos llegan del ambiente, tienen que llegar de otras personas cercanas a nosotros y también de otros animales. Allí vemos que hay algunas bacterias que sí las podemos adquirir de otros animales, pero muchas de ellas están altamente adaptadas a solo a vivir en humanos y allí no nos llegan. Y bueno, esto es investigación básica, pero entender estos procesos lo que nos puede llegar a llevar es a diseñar tratamientos más eficientes para mejorar la adquisición artificial de nuestros microorganismos en nuestro microbioma. Un ejemplo que quería poner aquí, también relacionado con las dos ponencias anteriores, es el ejemplo del trasplante de microbioma fecal, que puede ser un ejemplo de transmisión inducida. En este estudio analizamos todas las muestras que encontramos, esto fue antes de la creación del banco en el Clinic,
Pero bueno, pusimos allí todas las muestras que hay publicadas de trasplante de microbiota por una diversidad de condiciones, o sea, no tenemos allí solo Clostridium difficile, sino todo lo que había. Por ejemplo, hay incluso un estudio sobre depresión. Y lo que vimos es, primero, que la colonización es crucial, o sea, una respuesta, o sea, la respuesta clínica está asociada a más colonización de las bacterias que se dan, que es algo, podríamos pensar que muy lógico, pero todavía no se había establecido en el campo. Y ahora con modelos de Machine Learning podemos predecir qué bacterias van a colonizar. O sea que esto nos permite optimizar cada donante para un recipiente. De aquí publicamos este artículo de revisión para conseguir desarrollar, colaborando con clínicos, cómo podemos mejorar la eficiencia del trasplante de microbiota fecal para llevarlo a la clínica. Y esto finalmente también lo hemos incorporado en este consenso internacional sobre cómo podemos utilizar el análisis de microbioma en la práctica clínica. Sabemos que o sea, muchas veces se están haciendo análisis de microbioma, pero muchas de las empresas que ofrecen este servicio no hacen los análisis que he dicho antes y con las herramientas que existen, sino que hacen algo mucho más simple como algunas PCRs y ya está, no secuencian todo. Y en muchos casos no se sabe exactamente qué es lo que se está buscando. Así que allí pusimos exactamente dónde está la evidencia científica. Y voy a acabar aquí. Voy a dar las gracias a mi grupo que está llevando esta vía y gracias a todos. Sí, luego podemos hablar en las preguntas. Vale, pues muchísimas gracias, Mireia, por esta excelente intervención y enhorabuena por las líneas de investigación que llevas a cabo y bueno, lo prolíficas que son, desde luego. Pues vamos a dar paso ya entonces al turno de preguntas. Os animo a todos los oyentes a plantear cualquier duda en el chat. De momento, bueno, pues tenemos pocas preguntas, pero bueno, yo tengo también alguna por aquí preparada, así que vamos a comenzar, ¿no? Vamos a ver, voy a pasar primero a leer lo que comenta algún oyente. Climent, según su experiencia y la bibliografía científica, al margen de la colitis pseudomembranosa, ¿para qué enfermedades ve un potencial uso del trasplante de microbiota fecal que no se está contemplando ahora mismo? Muy bien, es muy buena pregunta y tiene mucho que ver con los intereses de Rosa, los nuestros y de lo que ha presentado. Uno que es evidente, pero que queda un poco de tiempo, es mejorar la respuesta a la inmunoterapia en el cáncer, que esto ya se ha descrito y funciona. Pero el que nos gustaría más, y Rosa ha sido pionera en esto, es la infección recurrente de orina. Porque la infección recurrente de orina tiene un volumen gigante de personas que se beneficiarían y por observaciones ocasionales, cuando vemos que trasplantamos una persona con infección recurrente por Clostridium difficile y que tenía infección recurrente de orina, con un trasplante le curas tos. Entonces, yo creo que en el momento en que se abra la veda o que tengamos suficiente nivel de evidencia, que yo creo que ese último trial es buena evidencia, pero creo que vamos a necesitar un poquito más, yo creo que esto va a ser revolucionario. Y después ya vendrá más en la línea de lo que explicaba Mireia. Yo creo que los psiquiatras todavía no están muy convencidos del trasplante microbiota porque les da un poco de miedo, me parece. Les cuesta porque falta este nivel de evidencia, pero en cambio la gente que trata con colon irritable, estos están mucho más por la labor porque ven el desespero que deriva, diríamos, de lo que es el colon irritable y hay veces que ya no saben qué hacer. Yo creo que estos serían también en primera línea. Estamos hablando solo entre infección recurrente de orina y colon irritable, unos volúmenes ingentes de gente que se podría beneficiar, definitivamente, sí. Y yo, si me dejas, Climent, Claro, te voy a contar otra que creo que también, pero porque lo veo ya también, descolonización de multiresistentes.
O sea, en el momento que alguien está colonizado por una bacteria resistente, si podemos dar una microbiota sensible a los antibióticos, creo que también va a cambiar un poco el paradigma. Y específicamente aquella gente que hay que tratarles, ¿no? Porque tengan una cirugía o porque tengan algo y están colonizados por multiresistentes, creo que también es una herramienta a estudiar. Totalmente. Pues muy bien, o sea que tendremos nuevas dianas, ¿no?, de aplicación, espero, en tiempo breve. Pues por seguir un poco el orden, el orden de las ponencias, yo tenía también aquí para el doctor Climent. Ya tenéis un banco pues bien estructurado, un banco organizado, regulado, y de acuerdo a la experiencia que ya manejas, ¿qué hospitales crees que deben considerar montar un banco de microbiota? ¿Quién consideras que debería de embarcarse en esta empresa que nos has contado? O sea, por querer hacerlo, todo el mundo puede hacerlo. La cuestión es que la logística operativa pide que se seleccione uno a nivel comunitario, porque si no, si va mucha gente a pedirle a los responsables autonómicos de financiación, yo quiero, va a ser un problema. Entonces, uno, ¿qué necesitas? Una buena sintonía entre los varios departamentos, gastroenterólogos, infectólogos y microbiólogos. Eso es súper importante. No ser territorial, que hay veces que cuando hay un momento en que yo soy el de microbiota porque soy el que enchufo la muestra. No. Se trata de que todos hablemos, de que todos estemos bien y que nos vayamos juntos a ver a los políticos para decir que esto es un problema asistencial. Y eso lo digo porque tienen que ser hospitales grandes, que tengan apoyo a nivel de calidad. Es decir, con una calidad de innovación también, que se la jueguen por ti. Es decir, nosotros hemos tenido mucha suerte, pero hemos sido súper pesados. Es decir, no te escuchan si no eres pesado y al final puedes caer muy mal. Seguramente ha sido así, pero da igual, al final nos lo han dado. Pero es importante también que la gente vaya junta. Es decir, que todos se alineen para pedir lo mismo. Que no vayan muchos hospitales para decir, yo soy el que tengo el banco. Nosotros es un banco que tiene 2 sedes, Beibiche y Clinic. En Clinic lleva más, diríamos, la parte de micro y Beibiche la parte de gastro. Y nos llevamos súper bien. Entonces, esto es fundamental. Yo lo que iba a decir es, cualquier hospital puede hacerlo, eso no es ningún problema. La cuestión es que haya buena alineación entre los servicios y los transversales y que tenga un número de camas que justifique, diríamos, que al menos puedes empezar a pilotar con una N suficiente de Clostridium difficile. Eso sería mi recomendación general. Vale, muchas gracias. A mí también me ha llamado mucho la atención la gran cantidad de muestras que se descartan o de potenciales donantes, ¿no?, que acuden a donar y luego os quedáis que no llega ni al 5%, ¿no? Aquí lo que yo me planteo, ¿os planteáis pagar a la gente para que se consolide como donantes y para incentivar, como hacen, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no?, que hay empresas que pagan? Sí. Aquí, desde el momento en que se estableció el reglamento SOJO, está prohibido pagarle a los donantes. Entonces, están buscando maneras de compensar parcialmente las molestias, que no son pocas. Pero no, de entrada no podemos. Seguramente sería un sistema que iría muy bien. Yo creo que en Estados Unidos, Open Bayonne, que ya no funciona, sí que pagaban y lo que pasa es que sesgas bastante la población. Diríamos, esto es una cosa que te puede preocupar. Entonces, desde el punto de vista de tejidos, en teoría no nos dejan. Bueno, perfecto. Vale, pues voy a seguir con preguntas de los ponentes. La doctora María Pía plantea a la doctora Rosa del Campo si cree que un estudio de microbioma podría utilizarse en los programas de screening en cáncer colorectal. De aquí, pues, Yo, sin lugar a dudas, sí, creo que es a lo que debemos aspirar, ¿no? Yo creo que ya tenemos todos claro que prevenir es mucho mejor que tratar y entonces poder asociar un riesgo, lo que todavía queda, pues para saber qué bacterias, qué metabolitos, qué hay que integrar en esos sistemas. Pero yo creo que cuando nos pongamos todos de acuerdo y compartamos información, se integre la del paciente, la personal, lo que come, su microbiota, se podrá asignar un riesgo de tener a la larga cáncer de colon. Yo es que os lo he dicho, pero es verdad que el cáncer de colon ahora es dramático. La gente que tiene, pues hasta incluso menos de 30 años, hay muchísima gente con cáncer de colon y eso es algo que tenemos que afrontar entre todos, ¿no? Entonces, podríamos hacer un algoritmo de predicción desde microbiología, pues tiene que ser algo mucho más complejo, que integre solo o sea, que no integre solo microbiota, sino también toda la información que se pueda. Pero yo aspiro a que en el futuro seamos capaces, ¿eh? Yo creo que sí.
que está muy puesto en el foco de mucha gente y ojalá luego pues lo lidere quien lo lidere o se hagan programas que simplemente es darle un botón y decir un riesgo, pero yo creo que sí, que vamos a tener estos programas. Estupendo. Mira, voy a volver hacia atrás, que me he dejado una pregunta también para el doctor Climent, que plantea nuestro compañero Climent. ¿Qué pruebas microbiológicas de cribado son las que realizáis en las muestras de los donantes? ¿Y cuáles son los microorganismos o toxinas principales que buscáis en ese cribado de personas sanas? No las digo todas porque son 135 parámetros y estaríamos un rato aquí, pero fundamentalmente para los microbiólogos es cribado de multiresistentes, Helicobacter pylori, observación microscópica de parásitos, entonces microsporidios también haríamos, y luego toda la parte molecular, que la hacemos al final porque que sería equivalente a un FilmArray o un Kiastat, que con todos sus parámetros, más añadiendo Dientamoeba fragilis, Aeromonas, enterovirus y Monkeypox en cribado de salida. Entonces, es complejo, hay muchas, lo que sí que intentamos hacer es que poner las moleculares al final, porque si caen al principio, pues ya nos ahorramos todo el dinero de las pruebas moleculares. Pero sí, es un cribado exhaustivo y luego están todas las serologías, que son pues las mismas que tendrías en un trasplante de órgano sólido. Perfecto. De hecho parece que el cribado en esta situación es incluso más es un cribado mayor que al propio del donante de órgano sólido, ¿verdad? Es incluso más Yo digo que es más fácil sí, dar un hígado que dar unas heces, esto está clarísimo. Sí, sí. ¿Hasta qué punto los perfiles de microbioma se pueden generalizar entre países y dietas distintas o necesitamos firmas locales? No sé, ¿hasta qué punto se puede Mireia, generalizar? toda tuya. Vale. Sí, o sea, claro, últimamente lo que se publica son análisis a gran escala, o sea, que lo que intentan es responder a esta pregunta. Porque hasta hace unos años lo que se veía es, vale, pues tenemos resultados diferentes entre poblaciones, pues vamos a decir que las diferencias son porque son poblaciones diferentes, pero realmente no sabemos si es esto o si hay diferencias técnicas en el procesamiento de la muestra, por ejemplo, que pueden explicar la diferencia. Ahora lo que sabemos es que sí hay diferencias geográficas, sobre todo en composición taxonómica, pero no en composición funcional. O sea, que puede ser que en varias zonas del mundo haya una bacteria que es más prevalente que otra, pero las funciones que va a desarrollar esta bacteria van a ser las mismas, que es algo que, a ver, es lógico porque para un ecosistema sano necesitamos que haya bacterias que desarrollen estas funciones. Y claro, con metagenómica podemos ver la composición funcional de la muestra, así que no nos haría falta, en principio, secuenciar cada población para ver lo que son los patrones generales. Aparte, o sea, esto por un lado, pero bueno, por el otro, más datos es más información y un tratamiento que o sea, es cada vez más cercano a una personalización. O sea que yo nunca diría no a hacer un estudio en una población específica si nunca se ha hecho un estudio allí, porque seguro que nos va a dar más información. No sé si Rosa quiere añadir algo. Sí, o sea, un poco lo que dices, ¿no? Que al final simplemente es como los fermentadores, pues es verdad que cada población tiene su alimentación, pero al final lo que hace esa microbiota es fermentar los restos que nosotros no digerimos y fundamentalmente es muy parecido en todos los sitios y al final, aunque haya bacterias diferentes, la funcionalidad va a ser la misma, ¿no? En el caso de los sanos. Yo, aprovechando esto, quería comentar, que también lo dijo Mireia, la parte de los virus, que es algo que también tenemos muy desconocido y creo que también es algo que en el futuro seguro que nos va a dar mucha información, ¿no? Más allá de los bacteriófagos, que son esos virus de bacterias, también hay muchos virus que todavía no hemos catalogado como personas sanas el viroma y no, y seguro que también nos da una sorpresa en el futuro. ¿De acuerdo? Vale, pues voy a seguir con preguntas que están surgiendo ahora. Volvemos al tema del trasplante de microbiota, puesto que por ahora el trasplante de microbiota fecal está limitado a la indicación de infección recurrente de Clostridium difficile. ¿Qué opinión tienen los ponentes del uso de preparados multicepa para las patologías mencionadas?
puesto que por ahora no se ha aprobado aún en el uso del TFM para estos supuestos. Vale. Yo tengo una opinión, es decir, depende, hay varias versiones. Como concepto es perfecto, me parece muy bien. Voy a dar el caso que tal vez conozco mejor, que es el de Vedanta, ¿no? Que, digamos, es un trabajo excelente, hecho, validado, con un nivel de evidencia suficiente como para decir esto funciona. Entonces, a nivel de funcionamiento para el Clostridium difficile, para esa indicación, me parece que va a funcionar casi todo. Porque esto lo vemos, es decir, nuestro banco de microbiota, estoy seguro que cualquiera de las muestras cura un Clostridium difficile, casi seguro. Entonces, para otras indicaciones es más complejo y la complejidad viene de algunas cosas que tanto Rosa como Mireia han comentado. Y es que depende, si tú eres un consorcio de bacterias que viajas hasta el colon y tienes un Clostridium difficile, es que no vas a encontrar a nadie. Por tanto, el grafting va a ser casi garantizado. Mientras que la resistencia a la colonización normal, diríamos, en una persona que no esté bajo el efecto de muchos antibióticos, te vas a encontrar con oposición. Y esta oposición puede ser muy distinta en base a su composición. Y para indicaciones futuras del trasplante de microbiota, una de las cosas que nos preguntamos nosotros es qué cóctel de antibióticos, qué preparación, qué enema tenemos que hacerle a este paciente antes del grafting. Esto no está resuelto. O cuánta discontinuación de antibiótico tenemos que dar, incluso en el Clostridium difficile, hasta que nosotros metemos la microbiota. Y entender este grafting para nosotros es fundamental. Y creo que ahí subyace la respuesta a la pregunta. Un consorcio, cuando tú miras la complejidad de un ecosistema, como es la microbiota, sana o no sana o parcialmente tocada, y dices, pues te envío 8 cepas. Bueno, pues buena suerte, pero la realidad es que puede ser un poco complejo. No es imposible, pero hay unos deberes que nos hacen falta, y es saber qué espacio tenemos que crear para el nesting, para que hagan grafting estas bacterias. Esto son dinámicas de oposición, de resistencia a la colonización, es lo que explican los patobiontes, ¿no? Es decir, todos aquellos que pueden causar enfermedad, pero están allá flotando, aguantados, diríamos, por la microbiota sana. Entonces, me parece muy bien tener un consorcio. Casi lo más interesante de saber es quién meter en ese consorcio, que seguramente los que están allí, perdón, crecen muy bien, entonces esto justifica que tú los puedas tener en cultivo continuo y deben ser estables, porque si no, no los puedes poner, digamos, como forma comercial. Y la única pega que le encuentro yo es que vale $18.000 un tratamiento. Pero, visto esto en Estados Unidos, visto esto como concepto me parece excelente. Y la otra cosa es entender más, es fundamental, porque creo que es el futuro. Lo que no es el futuro donde ya hemos llegado, sino es el futuro de una terapia que tenemos que conocer mejor. De nuevo, una opinión muy personal. No, pero yo completamente de acuerdo con Climent. De hecho, hace 10 años, desde la investigación básica, ¿no? O sea, los más idealistas, porque no somos quien tratamos a los pacientes, no, el trasplante de microbiota es algo que para nosotros decíamos, pero esto no es medicina personalizada, o sea, no estás dando lo que realmente es necesario para este paciente. Vamos a pensar cómo desarrollar consorcios de cepas que realmente sean personalizadas para cada paciente y colonicen. Lo que hemos visto con los años es que sí, podemos poner mucha teoría de ecología, porque al final es lo que hay allí, o sea, teorías de colonización, quién va a interacción con quién, etcétera. Pero esto, o sea, es muy difícil de modelar a nivel teórico y computacional, pero también cuando se hace, vemos que realmente funciona poco. O sea, claro, por Clostridium sí, como ha dicho Crimen, porque funciona todo. Pero es por esto que también estamos ahora estudiando más los principios en el trasplante de microbioma para ver exactamente, o sea, entender estos procesos quizás muy básicos, pero vemos que realmente todavía no entendemos suficiente como para llevarlos a la práctica clínica. Y añadido a eso, Mireia, si me permites, si te voy a decir que hay una chica de mi laboratorio que lleva 3 años tratando de saber qué parte de las heces es la que se activa contra Clostridium y no lo hemos conseguido. Al final lo que funciona es el ecosistema completo. Si cogemos por un lado los metabolitos o las bacterias, no hemos conseguido reproducir in vitro
qué parte de las heces es la activa contra Clostridium. O sea que contra el resto ya de patologías, pues lo que decía Climent, vamos, es que ni de coña. O sea, tienes que ir a crear ese ecosistema en el cual ya hay unos organismos que están conectados y dialogando entre ellos, ¿no? Todos los días comemos un montón de microorganismos con la comida y realmente cada uno tenemos nuestra microbiota, que es un poco también el debate de por qué no coger a todos los niños recién nacidos, ¿no? Implantarle la misma microbiota asociada a salud, pues porque cada uno después desarrollaría la suya particular, porque cada uno somos diferentes. Entonces, bueno, pues es muy, muy complicado el tema. De acuerdo. Voy a seguir con preguntas. Nuestro compañero también, Jorge Rodríguez Grande, que es bioinformático de nuestro grupo de investigación, hace una pregunta para la doctora Vallés Colomer. ¿Cuál es el óptimo de coste, nivel de resolución en estos estudios entre técnicas como 16S, metagenómica, metatranscriptómica, proteómica, metabolómica, y también cómo de viable es actualmente la secuenciación de célula única en bacterias? Vale, muy buena pregunta. La primera parte, el óptimo de coste-resolución. Mm, es algo, claro, o sea, entre 16S y metagenómica, nosotros decimos que por la diferencia de precio, o sea, hace 10 años metagenómica costaba 10 veces más. Allí todavía se podía justificar hacer 16S. Ahora, nosotros decimos, o sea, da la gran cantidad de datos extra y de o sea, resolución taxonómica, pero también funcional, que conseguimos con metagenómica. Entre 16S y metagenómica, yo diría metagenómica claramente. Las ómicas extras. Esto es ya más difícil de decir y yo creo que no es tan una cuestión de coste-resolución, sino coste, información en general que, o sea, porque claro, idealmente queremos hacer todo, pero el coste es lo que nos va a limitar. Así que si solo puedes hacer una, decimos nuevamente metagenómica, porque claro, la metabolómica no es una, sino que van a ser columnas diferentes por diferentes tipos de metabolitos, o sea, vas a hacer los ácidos grasos de cadena corta, pero luego si quieres también tener los indores, pues tienes que pagar para otro set de metabolitos. Pero si tienes que escoger una entre transcriptómica y proteómica, o sea, nosotros normalmente vamos a los dos extremos, metagenómica y a metabolómica, que es lo que o sea, es más cercano al fenotipo. Luego, la segunda parte, ¿cómo de viable es la secuenciación de célula única? A ver, es viable desde el punto de vista, o sea, existe, se puede hacer. El problema que tiene actualmente es que hay gran cantidad de información que no podemos clasificar. O sea que mm, para hacer un estudio a gran escala es algo que no, o sea, yo creo que la tecnología todavía no ha llegado allí. Si tienes una pregunta mucho más específica, allí quizás sí, pero tienes que tener antes una hipótesis. Para estudiar la composición en general, te diría metagenómica con short reads, es lo que nos da más información. De acuerdo. Pues mira, yo también una pregunta que te iba a hacer, Mireia, si te pones si nos ponemos en el contexto de un grupo con presupuesto muy limitado, ¿no? Para hacer un proyecto de investigación, ¿qué es preferible? ¿Secuenciar menos muestras y ir hacia unas herramientas pues, que nos den mucha más información o secuenciar pocas muestras con análisis? O sea, muchas muestras, perdón, herramientas con menos resolución o pocas muestras con mayor resolución. Claro, Contando que tenemos, digamos, bueno, pues es un presupuesto ajustado. sí, sí. Esto es en muchos casos, pero diría, o sea, si con esto de baja alta resolución te refieres a 16S o metagenómica, pues metagenómica con las muestras que puedas. Otro punto es una muestra por paciente o varias. Y aquí ya sí que el presupuesto también sigue siendo un problema. Y porque, claro, sabemos que la microbiota no, o sea, tiene variaciones. Así que si el presupuesto es limitado, pues una muestra, si se puede, más. Y claro, hay otros factores, por ejemplo, sequencing depth, ¿no? ¿Cuántas lecturas estamos produciendo por muestra? Pues allí sí, o sea, yo cortaría antes por profundidad de la secuenciación
que número de muestras. Si cortas en profundidad, bueno, pues vas a tener alta resolución, pero para la fracción dominante. Quizás no vas a poder detectar algo que está allí en baja abundancia relativa, pero que sigue siendo fundamental para el ecosistema. Pero al menos vas a tener con buena resolución una proporción importante. Perfecto, perfecto. Pues ya tenemos entran más preguntas. ¿Cómo se ve la posibilidad de enfocarse en estudios para diseñar procedimientos de prevención y promoción de la salud, además de enfermedades? No sé si hay un error ahí. ¿Se consideran en los estudios los biofilms? No Bueno, sé si es para mí, ya. mi opinión es que todavía no estamos tan seguros de cuáles son los determinantes asociados a salud y a enfermedad. O sea, todavía hay que hacer muchos más estudios profundos para estar seguros de que todos los sanos no tenemos algo o todos los enfermos no tenemos algo. Todavía eso nos falta. Y la parte de biofil es que quería contestarla particularmente porque creo que no somos conscientes de que las bacterias siempre crecen en biofil. O sea, que lo que hacemos en el laboratorio con la estufita y con el tubito, pues es un poco un artefacto, ¿no? Pero en la naturaleza las bacterias siempre crecen en biofil. Luego ese biofil puede ser más o menos gordo, pero su forma de crecer natural es en ese. Vale, perfecto. Actualmente, con el avance de la tecnología de Oxford Nanopore y los equipos grandes, el Promethean, ¿recomendarías Shotgun con Oxford Nanopore Technologies? Vale, también esto ha cambiado mucho en el tiempo, o sea, hace unos años te diría no, porque los error rates, cantidad de errores eran altísimos y por mí es como, sí, genial tener lecturas más largas, pero porque, claro, los algoritmos que necesitas para reconstruir un genoma pues van a ser menos complejos, pero con esta cantidad de errores, o sea, al principio eran tipo un 15%, es como, con esto no podemos trabajar, o sea, 15 bases incorrectas por cada 100 es algo que realmente o sea, yo es como no se puede aceptar. Ahora ha mejorado mucho, así que también diría, yo creo que es interesante en algunos estudios. Si lo que quieres es cerrar genomas, detectar nuevas bacterias, o sea, tienes una bacteria multiresistente que no está en tus bases de datos, pues allí ONT nos puede ayudar mucho. En los estudios generales de composición del microbioma, pues yo todavía en este momento, y esto quizás en unos años cambia, pero por ahora las short leads y Lumina todavía nos dan más información. De acuerdo. Vale, pues mira, una pregunta que le quería hacer a Rosa. Rosa, tú que has colaborado con prácticamente todos los servicios médicos del hospital a nivel de estudios de microbioma, ¿qué barreras ves para trasladar los resultados, los análisis que nos encontramos a la hora de tomar decisiones clínicas? Pues muchas. Lo primero es estandarizar el microbioma normal, ¿no? O lo que llamamos normal. Es fundamental saber diferenciar sin ver, o sea, sin ver al paciente. Nosotros en el laboratorio al final lo que tenemos es una muestra y es verdad que ahí vemos un microbioma y yo creo que todavía no estamos 100% seguros de solo viendo ese microbioma diferenciar a alguien que tiene artritis o que tiene depresión o que tiene cáncer, ¿no? Todavía no hemos llegado a eso. Sabemos que hay diferencias, claro que las hay, pero es que, como decíamos antes, pues hay que integrar mucha más información para lograr a eso. Yo, sin lugar a dudas, creo, mira, antes, hace 10 años, ¿verdad, Climena? Decir que íbamos a hacer trasplante fecal, yo creo que todos nos miraban como, ¿a dónde van estos locos? Que es que se les ha ido la olla, ¿no? Y ahora pues es algo que todo el mundo tiene en la boca y que todo el mundo hace y que le parece normal y bueno, pues poco a poco se va avanzando. Pues dentro de 10 años quizás, pues donde veamos una muestra de heces, además de hacer parásitos al microscopio, pues también hagamos microbioma e integrarlo. Para trasladarlo nos falta guías de diferenciar las cosas bien, ¿no? Y de hacerlo todos igual. Otro problemón, pues ahora mismo lo que decía Mireia, ¿no? Si utilizamos cada uno una tecnología y no hay unas guías para hacerlo todos igual, pues nunca lo vamos a poder hacer. Entonces, en el momento que se estabilicen las plataformas de secuenciación y cómo se hacen todos los procesos y lo hagamos todos igual, probablemente avanzaremos. Bueno, pues estupendo. Yo creo que, bueno, no hay más preguntas aquí entre los participantes. Yo creo que han llegado las 6 y podemos zanjar el foro. No sé si queréis hacer alguna última intervención los ponentes. Vale, pues yo creo que
que podemos entonces finalizar. Muchísimas gracias a los 3 ponentes por las magníficas intervenciones y el debate que se ha generado, pues creo que ha sido pues muy interesante y muy bonito. Muchas gracias a todos los oyentes, a los que habéis participado también activamente en el chat. Y nada más, simplemente decir que esta mesa pues demuestra pues cómo el microbioma se está consolidando como una herramienta central en la medicina personalizada, con impacto directo pues en la evaluación del riesgo de los pacientes, en el diagnóstico, en la terapéutica, y que bueno, hay que seguir trabajando, investigando, pues para asentar las bases y la evidencia, pues para salir del laboratorio y poder aplicarlo esto a los pacientes, que son pues al final donde se tienen que encontrar estos resultados. Nada más, muchísimas gracias a todos, gracias por la atención. Pues cerramos el foro. Pues gracias por la invitación. Eso, gracias y gracias a todo el mundo por la invitación y por oírnos, que es un gusto. Venga.